amarnos más. Y sin duda que es algo que necesitamos. Necesitamos fortalecer nuestros matrimonios, necesitamos fortalecer nuestra familia. Y no hay mucho relato de la niñez, de adolescencia, de nuestro Señor Jesús, que es nuestro modelo a seguir, pero sí hay un relato clave en donde podemos ver el modelo de familia que tenía Jesús, el modelo de familia donde Él creció. Y vamos a leer un poquito ahí en Lucas capítulo 2, del versículo 41 al 51. Un pasaje conocido, sin duda, cuando Jesús va al templo. Pero no nos vamos a concentrar en esta historia de cuando Él se queda ahí charlando con los maestros, sino vamos a tratar de sacar algunas características de la familia de Jesús. Y dice así: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», le preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Cada hombre judío tenía la responsabilidad de asistir por lo menos 3 veces en el año a Jerusalén, a las fiestas que se celebraban allí. Pero la más importante era sin duda la de la Pascua. Y dice que José y su familia fueron a Jerusalén al festival de la Pascua. Y ahí vemos una primera característica de la familia. Era una familia piadosa, era una familia de fe que se esforzaba por participar de la vida religiosa del pueblo, porque sin duda que les llevaba varios días tener que trasladarse a Jerusalén, pero ellos cumplían con esta parte y se involucraban en la vida religiosa, esforzaban, pero vemos que se vinculan a su comunidad, y esto de ser una familia cristiana no nos tiene por qué aislar de nuestro contexto social. En nuestro contexto social, donde debemos estar, donde nos toca estar, es ahí donde podemos
marcar la diferencia como familia cristiana. Pero no solo eso, sino que vemos que es una familia que está equilibrada en su responsabilidad como padres. Y le otorgan a su hijo su espacio para que ejerza su autonomía. A los 12 años ya se consideraban casi un adulto. Por esto es que Jesús, aunque tenía 12 años, y hoy lo podríamos pensar como se fueron a una fiesta donde había muchísima gente y descuidaron a su hijo. No, él ya tenía autonomía porque se consideraba casi un adulto, entonces él durante la fiesta andaba lejos de sus padres. Y en estos caminos que hacían, en estos traslados, en estos viajes, generalmente lo hacían en caravanas, ¿no? Se juntaban varios, iban juntos, y cuando hacían estas caravanas eran para protegerse más que nada de ladrones, y entonces en las caravanas iban primero las mujeres y los niños y cerraban la marcha los hombres. Es por eso que tal vez José pensó que Jesús iba con María y María pensó que iba con José, y él podía participar en cualquiera de los dos grupos porque ya tenía 12 años. O podía estar con las mujeres y los niños, o podía estar con los hombres. No fue un descuido de ellos. Y nos encontramos ahí en el versículo 43 que dice: una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. A principio, su padre no se dieron cuenta de que faltaba Jesús, pero cuando llegó la noche, ahí comenzaron a buscarlos. Empezaron a preocuparse, empezaron a inquietarse. Pero vemos que lo hacen juntos, porque no habla de que María lo empieza a buscar. No, que no se entere José porque me mata si no sé dónde está Jesús. No, dice que los padres empiezan a buscarlo. Hay una comunicación entre ellos. Y empiezan a inquietarse, empiezan a angustiarse. Pero cuando lo encuentran, hay un diálogo ahí entre ellos. Le dice María: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. En otra versión dice: hemos estado angustiados. O sea, se podía dialogar, podían expresar sus sentimientos, incluyendo la angustia. María vemos que no ataca al ser, no ataca a lo que es Jesús, sino al hecho, a lo que él había hecho. Pero también vemos que hay un espíritu de reconciliación y de perdón. En el versículo 50 dice: pero ellos no entendieron lo que les quiso decir, y luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y aunque ellos no entendieron todo lo que sucedía, él volvió a Nazaret y vivía en obediencia, vivía sujeto a ellos, aunque él sabía que era el Hijo de Dios y que Dios tenía un plan, un propósito para él se mantenía en obediencia a sus padres terrenales. Creció en obediencia, creció sujeto. ¿Por qué? Porque él primero tenía que cumplir con lo que su padre le enviaba. Y sin duda que el estar sujeto a
sus padres terrenales era también parte del propósito que Dios tenía para él. Ellos, vemos que José y María, unidos como pareja, enfrentan el problema y pudieron tener un encuentro saludable. Pero vemos que en la Biblia hay más ejemplos de familia y Jesús mismo relata una parábola donde vemos otra familia y es la familia del hijo pródigo. Una familia diferente, porque en esta familia hay un padre y dos hijos. Y si nos detenemos un poquito podemos ver quiénes integran esta familia. En Lucas 15, 12, vemos que hay un hijo que se cree con derecho y que reclama sus derechos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Ahí estaba el hijo menor reclamando sus derechos, queriendo que su padre le dé lo que le corresponde. Y este padre accede a lo que el hijo le pide. Pero vemos otro hijo que se ve cargado de obligaciones. En el 28 dice que el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Él solo veía las obligaciones con las que tenía que cumplir en su hogar. Pero también vemos a este hijo menor que descubre que fuera de la casa no es feliz. Y en el versículo 17 dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Ahí vemos al hijo, el que había reclamado sus derechos. Ahora lo vemos que descubre que fuera de la casa del padre no era feliz. Pero también vemos a un padre que no actúa como un patrón, como un patriarca, sino que actúa como un padre lleno de amor. Y entonces en el versículo 20 dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Vemos un modelo de padre que perdona, que brinda respeto a su hijo, aun cuando él le podría haber dicho: ¿viste que yo sabía que ibas a volver? Te lo dije, yo sabía, esto te iba a pasar, mira cómo volvés. Sino que él dice que corrió a abrazarlo, a protegerlo, antes que nadie le haga nada. Salió el padre corriendo a abrazarlo. Pero podríamos hablar de otros modelos más de familia que encontramos en la Biblia, pero tendríamos que pensar primero qué nos enseñan estas familias a nosotros hoy. Porque si no, de nada nos sirve meditar, leer, ver, sacar datos, características,
si no hay algo en lo que lo podamos llevar a nuestra vida. Vemos que y sabemos que en todas las familias de hoy hay crisis, aún en las familias cristianas. La diferencia la marcamos en la forma en que enfrentamos esas crisis. ¿Cómo estás enfrentando hoy las crisis? ¿Hay diálogo en tu familia? ¿Hay diálogo en tu pareja? ¿O estás ocultando cosas para que tu marido no se altere, para que no se ponga nervioso? Mejor no le digo nada de lo que hizo el nene. Hay sinceridad en las familias. Es necesario que haya una buena comunicación, esa comunicación que fluye, en la que nos podemos sentar, charlar, hablar aún de nuestros sentimientos. Y lo importante es saber que los límites son necesarios. Aunque Jesús tenía 12 años y dice que era casi un hombre, los límites se los pusieron sus padres al hacerlo volver con ellos. Jesús no se negó, no dijo, no, ustedes vayan, yo me quedo acá, yo me tengo que ocupar de estas cosas, ustedes no entienden nada. Ellos no entendían, pero Jesús sí. Y Él volvió en obediencia y se mantuvo en obediencia. Y que siempre hay que combinar la oración con la acción. Porque si oramos, pero no tomamos decisiones, no nos sirve muchas veces. Esperamos algo milagroso que pase en nuestra familia, que los problemas se solucionen de forma milagrosa. Y no va a suceder si nosotros no accionamos, si no tomamos decisiones, si no miramos en qué estamos fallando. Que como padres también debemos ofrecer respeto, como lo hizo el padre de este hijo que reclamó sus derechos. Él ofreció respeto, perdón, contención. Y así, de esta manera, como padres también debemos ofrecer acompañamiento a nuestros hijos. Y no estoy hablando solo para los padres que estamos criando, para todos, ¿no? Los padres que ya sus hijos son grandes, que tienen nietos, poder ofrecer este acompañamiento también a sus hijos en oración, este acompañamiento de contención, este respeto también. Que si volvemos sobre el pasaje de la familia de Jesús, ahí en el versículo 2, en el capítulo 2, en el versículo 52, dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Entonces, en este contexto que vimos de la familia de Jesús, que era una familia piadosa, que se vinculaba a su comunidad, que era una familia equilibrada, que era una familia con una sana comunicación, en este contexto vemos que Jesús crecía de forma equilibrada también, en cada uno de sus aspectos, en físico, mental, social, espiritual. Si nos proponemos delante del Señor ser de este tipo de familia, sin duda que vamos a obtener este tipo de resultados. Y no importa cuántas veces los hayas intentado, no importa si intentás algo y fracasás y decís, no puedo con mis hijos, o no puedo salir de esta situación.
podés volver a intentarlo. Podés volver a intentarlo. Podés volver a confiar en el Señor y en proponerte, pero proponértelo en serio, como familia, como matrimonios, con los hijos. Proponer en serio, poder buscar al Señor por sobre todas las cosas y en primer lugar. Que el lugar y la guía espiritual no se da en la iglesia, sino en las casas, en cada uno de nuestros hogares. El domingo pasado escuchábamos en la prédica que está el hombre natural, el carnal y el hombre espiritual. Y los que primero van a ver al hombre espiritual, a la mujer espiritual, van a ser los de la familia. Ellos van a ser los que van a notar los cambios. Ellos van a ver o van a ser los primeros en notar y decir, mi papá es un hombre espiritual, mi mamá es una mujer espiritual, mi abuela es una mujer espiritual. No hace falta que vos vengas a la iglesia a mostrar que sos espiritual. En tu casa es donde vos tenés que ejercer tu autoridad espiritual. Y los cambios se van a ver. Entonces, ahora yo quiero invitarles para que como familia podamos obtener un tiempo de oración. Que podamos juntarnos la familia, los padres con los hijos, los abuelos. Que podamos unir y clamar al Señor en este sentido. Que sea Él el centro y que podamos empezar a manifestar lo que Él quiere en este tiempo. Que podamos, como familia, ponernos de acuerdo en que en medio de las crisis vamos a buscar juntos al Señor. Que en medio de las crisis vamos a buscar su dirección. Pero si estás sola porque tu marido no te acompaña, no dejes de orar, no bajes los brazos, sigue orando por tu familia, sigue orando por tus hijos, por tu marido. Así que ahora les voy a invitar a que los hijos busquen a sus padres, que se junten en familia. Y si los niños no están, no importa, rogá por tus niños. El otro día decíamos con una de las mamás que tiene una niña pequeña, empezá a orar por el novio de tu hija. No esperes a que sea adolescente, empezá ya a orar. Entonces, allá Mario dice que no. Hay que orar por nuestros hijos, pero en todos los sentidos, no en lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos, para que le vaya bien en los estudios, está bien. Para que no se enferme, está bien. Pero el Señor nos pide algo mucho más, algo más profundo, que vayamos más profundo como familia también, que seamos los padres, que seamos los hijos, los que busquemos en unidad ir más profundo, en mostrar al mundo que hay un modelo de familia que es diferente, que hay un modelo de familia que se puede llevar adelante, que vemos cómo los padres dejan en libertad y en libertinaje a sus hijos, pero nosotros podemos mostrar algo diferente. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Es tiempo de que clamemos por nuestra familia. Así que ahí, júntense en familia. Y si estás solo, sumate a otra familia a orar juntos. No te quedes solo. Empezá a clamar por las familias. Ryan Litzel.